Bien, pues nuestro tercer capítulo en que hemos segmentado este curso, esta plática, pues empezamos con, como dije al principio, había un informe del administrador único o consejo de administración, que era el informe de actividades de cada ejercicio, por lo tanto se presentaba en una asamblea ordinaria. En esta asamblea ordinaria pues era todas las actividades importantes realizadas por el consejo de administración o el administrador, y sumado a ella la presentación para su aprobación de los estados financieros y, en su caso, como debiera de ser, el proyecto de declaración anual. Bueno, ya hemos platicado en algunos otros cursos la situación que se dio con el error de Enron, en el cual pues generó el desplome de las casas de bolsa de los Estados Unidos, y ya sabemos que cuando hay un impacto grande pues hay un efecto dominó en todos los países. Eso debido a que estas empresas, pues el grado de importancia económica que tenían, pues realizaron actividades financieras que excedían de sus capacidades, de tal manera que para poder ser aprobada su información y poder seguir revendiendo sus propias acciones, emitiendo obligaciones para darle un sinfín de prestaciones, de remuneraciones a los socios, pues tuvieron la necesidad de presentar información financiera modificada, conocida más como maquillaje de información, en la cual presentaba unos números que podían interesar a un terceros a estar comprando y revendiendo acciones, generando recursos, y con eso pagar las remuneraciones a ciertos personajes que eran los socios. Pasó el tiempo y en una de esas pues ya no reventó, ya la información financiera ya no se podía ocultar, la realidad es que explotó, ya no podía sostenerlo y generó un caos enorme en la cuestión financiera, y fue consecuencia de que previo para ello buscaron la firma de muchas firmas internacionales importantes, y pues finalmente recurrieron a firmas inglesas, a firmas norteamericanas, y muchos les negaron la firma de los estados financieros. Curiosamente, pues a una de las firmas más grandes de Norteamérica, Anderson, la firma Anderson, pues cometió el error de aceptarlo, firmó los estados financieros, y después que vino todo este desplome, pues esa firma de despachos de contadores y auditores pues llegó al grado de que el director de Anderson se suicidó, se metió un tiro y se mató. La cartera de Anderson se fue para McKinsey, y muchos de los socios importantes o directivos de Anderson se fueron a Deloitte México para variar. Y en Deloitte México, bueno, pues Deloitte cometió también, vino con esos defectos de la gente, hizo algunas travesuras y también tuvo unos problemas aquí para firmar estados financieros, al grado en que creo que están vetados durante ciertos años de firmar para efectos en el sector público. Entonces, bueno, hablar de eso es nada más es un pequeño antecedente, en el sentido de que lo que ocasionó fue que despertara el nerviosismo y la falta de credibilidad pues de la profesión de contaduría pública a nivel mundial. Nos desacreditó todas esas cuestiones, y personajes como senadores, congresistas, pues se vieron en la necesidad de buscar recursos o mecanismos para que esto no volviese a suceder. De hecho, en el derecho sajón existe algo que se llama el derecho del cumplimiento, que es ese derecho del cumplimiento del derecho sajón, tiene por objeto prevenir problemas y que se generó con las prácticas del gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir? Que el derecho del cumplimiento es el que le da vida al gobierno corporativo. Por lo que el derecho de cumplimiento se convierte en todo un conjunto de normas, principios y procedimientos
que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad, de una empresa, de un ente económico. Establece una interacción de comunicación ordenada y disciplinada y transparente entre los socios, su administración, su junta directiva y todas las partes que estén interesadas en este sentido. O sea, busca que haya una comunicación integral dentro de las empresas. Ese es el derecho de cumplimiento. Por lo tanto, el alcance de este derecho nos obliga a que haya establecimiento de normas y prácticas que vayan en contra de la anticorrupción, la protección de datos, la confidencialidad, el antilavado, contra la delincuencia organizada e inclusive por igualdad de género y búsqueda de la no discriminación. Son elementos que son parte intrínsecas de alguna manera normativa que da pauta posteriormente a los códigos morales de mejoras de prácticas corporativas. Por lo tanto, este derecho del cumplimiento, pues partiendo de los famosos líderes, los famosos Big Four, que son Mancera, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, que son de firmas internacionales que absorbieron en algún momento a Vilches Asociados, a Mancera, a Casa Salatriste en su época, pues realmente son los monstruos que de alguna manera participaron en toda esta, en la aplicación de este derecho de cumplimiento, que vienen con la influencia del derecho sajón. Para ser más preciso, en el año 2002, el senador demócrata Paul Spirus Sarbanes y el congresista Michael Osley impulsaron la ley encaminada a establecer la confianza de los mercados de valores debido al error que ya habíamos platicado el error que hizo y la firma de Anderson, en el cual los mercados de valores y todo relativo a la información financiera, que se llamó The Public Command Accounting Reforma e Investor Protección, o sea, quiere decir todo un manejo de reformas e investigación y protección en materia corporativa, que fue publicado en el propio 2002 y aprobado con fecha exacta el 25 de julio de ese año, estando como presidente de los Estados Unidos George Bush. En ese año, pues la búsqueda era acabar con los malos gobiernos corporativos y el escándalo contable de las empresas. En Estados Unidos la bancarrota más grande de la historia fue el error de Enron, que platicamos, también la empresa WorldCom, que hacía fraude de contabilidad y que generó la caída de la firma Arthur Andersen. Y vamos a explicar más o menos ya con precisión en qué pasó ahí. Enron es una empresa que nace en 1985. Deriva de dos funciones de empresas, una que se llamaba Houston Natural Gas y de una empresa similar que se llamaba Nebraska Internor. La visión de Enron fue un cambio de transportista a de gas a la de negociador a futuros y otros instrumentos derivados, o sea, instrumentos financieros a futuros. Lo más valioso que tenía Enron no eran sus activos, ni siquiera sus instrumentos derivados, sino sus propias acciones. Esto es muy importante porque, como si fuera algo mágico, la emisión de nuevas acciones de Enron le permitía comprar lo que quisiera. Y así era como compraba compañías, compensaba a sus funcionarios y en lo último reponía pérdidas, todo ello con sus propias acciones que le permitían remunerar a sus altos ejecutivos. O sea, en teoría traía unas acciones bien soportadas que podía jugar con ellas en la emisión de nuevas acciones, en la compraventa de lo mismo. Lo anterior señalado daba un ocultamiento de deudas, tenían utilidades mayores a las que realmente habían generado, buscaban un mayor flujo de efectivo y mantener una confianza de inversionistas. Esta inadecuada aplicación, dolosamente hay que decirlo claro, de los principios contables, llamados en aquel entonces como contabilidad creativa, vinieron a alterar de manera internacional las cifras del negocio. Esto, aunado con los planes de venta a los ejecutivos bajo una perspectiva financiera totalmente incorrecta, yo diría falsa,
resultaron, pues ahora sí como dicen en el coloquio, un cóctel perfecto para llevar la empresa a la bancarrota. En el caso de la empresa WorldCom, la empresa acostumbraba a sus accionistas a recibir utilidades constantes y progresivas. Esto les funcionó tal vez durante los años de bonanza, cuando en verdad había utilidades. Sin embargo, cuando la misma pasó, esa bonanza disminuyó, los accionistas siguieron recibiendo utilidades en la misma magnitud cuando la empresa ya no lo generaba. Por lo tanto, sus resultados eran medio volátiles, pero bueno, siempre basado en expectativas planeadas. Y generaron también, para cubrirse, ciertos planes y programas de compensación para ejecutivos, basados en resultados a corto plazo, lo cual era efímero, porque podían ser momentos cíclicos muy buenos y otros malos, y entonces aprovecharon los buenos para sacar recursos y darle remuneraciones a sus ejecutivos. La combinación de todos estos factores finalmente también llevó a la empresa a la bancarrota. Por lo tanto, todo se va a resumir a lo que conocemos aquí en México como maquillaje de información financiera. Poner estados financieros muy bien, bonitos, lucrativos, exitosos, con liquidez, con solvencia y con capacidad de respaldo para ser sujeto de apalancamientos, con activos, con bienes y demás ventajas que ponen o dan la imagen de una empresa sólida. Entonces este congresista y este senador, pues al ver que a pesar de ser producto de esta información de firmas que realmente eran intachables y que son reconocidas a nivel mundial y que eran enormes, ya hablamos de los Big Four, cada uno tiene miles de empleados en casi en todos los países donde participa. Entonces realmente son unos monstruos corporativos dentro del área contable y desgraciadamente al prestarse a una circunstancia como esta, en el caso de la firma Arthur Andersen, pues el impacto no nada más es el daño financiero que hizo en estas empresas y en algunas otras más pequeñas. Estas fueron las más sobresalientes. Por ahí también estuvo Parmalat en Centroamérica y otras empresas más. El problema no fue lo financiero, sino el desacreditamiento que se dio a la carrera de contabilidad. Y eso posiblemente también repercutió en esa credibilidad al profesionista de la contabilidad pública y tal vez, opinión personal, lo aclaro, pueden estar no de acuerdo conmigo, hago esa observación, haya influido también en la falta de credibilidad en la profesión que derivó también la desaparición del dictamen fiscal aquí en México, en que se quedó como opcional y solamente las empresas que, si más no me equivoco, tuvieran ingresos mayores de 100 millones de pesos. Entonces, todos estos factores yo creo que influyeron de alguna manera y bueno, pues obviamente el hecho de que ya no fuera obligatorio el dictamen, pues evidentemente afectó a muchos despachos que se dedicaban exclusivamente o que es su principal fuente de ingresos, era el dictamen para efectos fiscales. Entonces fue tanto los daños en diferentes países, las consecuencias de este fenómeno de daño financiero en las casas de bolsa y por otro lado la credibilidad de la profesión, que entonces esta ley Slock-SOX, que es una manera sencilla, que es Sarbanes-Oxley, pero que de alguna manera para poderla expresar en francés se conoce como la ley SOX, busca, entre otras cosas, pues evitar que esto vuelva a suceder. Y como no hay credibilidad en la información, lo que busca es ponerle diferentes barreras y dificultar cualquier acción que pudiese llevar a falsedad en la información financiera. Por eso, uno de los objetivos de esta ley SOX es, en primer lugar, mejorar el nivel de control y de gobierno corporativo. También asegurarse que los ejecutivos de la empresa estén conscientes de la información financiera, la cual debe de emanar de un ambiente de control. También debe buscar el elevar el nivel de confianza de los inversionistas a través de un sistema regulatorio que sea robusto, o sea, que haya certeza de que la información que se presenta es veraz,
verídica, certera, clara, concisa y que refleje realmente la situación financiera en que se encuentra la empresa, que por lo tanto dé certidumbre a la integridad y suficiencia de la información que se reporte. Evitar por encima de todo e identificar el posible fraude que quieran realizar cualquier empresa en este sentido. Hacer responsable definitivamente a la administración de la información que se presenta y se libere a los accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que francamente se debe de responsabilizar a la gente que está bien involucrada en todo lo que es la información y de alguna manera se esté consciente de ello y se le dé el informe adecuado a los accionistas y estén enterados. Independientemente, no es que se les libere, sino que reciban una información real para que tomen decisiones y en su momento acciones correctivas. Mejorar el desempeño de los auditores externos. Mejorar el desempeño de los consejeros y los comités de auditoría. Más adelante vamos a ver, cuando veamos la estructura de un organigrama de gobierno corporativo, vamos a entender o vamos a ubicar en qué lugar está ubicado este famoso comité de auditoría. Establecer un nivel absoluto de independencia óptimo en todos los órganos de vigilancia. No haya ninguna influencia que permita que se presten a apoyar o a proteger o de alguna manera a cubrir acciones indebidas. Evitar, obviamente, como consecuencia de todo lo anterior, pérdidas millonarias para los accionistas o inversionistas del público. Lo del gobierno corporativo y toda esta ley, los SOX, ya tuvo antecedentes. En realidad, este error de estas empresas y de otras que tenían impacto mundial, pues aceleraron la institución del gobierno corporativo a nivel mundial. Sin embargo, la necesidad de tener confianza, veracidad en la información financiera, pues ya viene con muchos antecedentes. El código establecido por Adrian Camburri en 1992 en Inglaterra ya es un antecedente. El Green Burger Report de 1995, el Comité Humper de 1998, ya había antecedentes en Inglaterra. En España teníamos el Código Olivera de 1997. En Canadá teníamos el Comité de Evaluación del Gobierno de las Empresas de 93. Y en los Estados Unidos ya había un antecedente del Comité Blue Ribbon de 1996. O sea, ya había intenciones de generar elementos o estructuras que pudieran provocar la certeza de la información, la certeza de la administración y que hubiera de alguna manera cerrojos para que no hubiera alteración, maquillaje, deterioro de la información financiera. Por lo tanto, una de las disposiciones que al final de cuentas van a funcionar para que este gobierno corporativo sea exigible en el mundo entero, en todos los países, en todos los consorcios empresariales de todo el mundo, pues entonces empieza a tener disposiciones que se tienen que inferir en los organismos internacionales. Por lo tanto, es parte de los principios que organiza o que establece la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el cual lo instituyen el Código de Mejoras Prácticas Corporativas. México también estableció el Código de Mejoras Prácticas Corporativas, que es un código moral, pero que marca la fauce para poder establecer la vigilancia de este gobierno corporativo mediante un oficial de cumplimiento, dando procedimientos éticos que se exigen que se cumplan mediante una auditoría operacional y diferentes factores que dan pauta a que se realice. De igual manera, también ya hay cuestiones de este gobierno corporativo en la propia ley del mercado de valores, en la ley de instituciones de crédito y la propia ley Sarbanes-Oxley, o conocido como ley SOX. La OCDE, para entrar, digamos, en términos precisos,
nos da una definición de lo que es gobierno corporativo. Se puede decir que es la oficial. Nos dice que es una herramienta que permite balancear todos los objetivos económicos y sociales y aquellos de los individuos de la comunidad en un marco de gobierno corporativo, buscando alentar el uso eficiente de los recursos, así como su debida contabilidad. Eso de debida contabilidad es el impacto directo al accionar del contador público por la pérdida de credibilidad que tuvo la profesión por estos acontecimientos que ya platicamos. Por lo tanto, el objeto es acercar los intereses de todas las personas, las corporaciones y la sociedad en su conjunto a una verdad en materia del conocimiento de la realidad de unas empresas, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo, pues, oficialmente tiene diferentes antecedentes en la propia OCDE desde el 99, el Código de Mejores Prácticas Corporativas en el 2002, 2006, 2010 a través del Consejo de Coordinación Empresarial, desde 1934, aunque no se vea como tal, pero las disposiciones de la Ley General de Asociaciones Mercantiles de México, ya desde 1934, en ciertas disposiciones de las estructuras de las sociedades, pues ya son parte de lo que pide la Ley SOX y Código de Mejoras Prácticas Corporativas. No está ajeno a ello también toda la norma legales, las leyes, sus cláusulas, sus artículos de la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito, la propia Ley SOX y los principios que marca la supervisión del auditor externo. Por lo tanto, de alguna manera el gobierno corporativo se resume a través de un antecedente que habíamos hablado de Cadbury. Nos decía, en resumen, hablaba de un gobierno corporativo como un sistema bajo el cual las corporaciones son dirigidas y especialmente controladas, que involucra a los accionistas, al consejo de administración, la dirección general. Estos principios de gobierno corporativo o estos inicios tienen un objetivo: ayudar a los gobiernos de los países miembros de la OCDE y también a los no miembros a evaluar y perfeccionar todo el marco legal, institucional, reglamentario aplicables al gobierno corporativo de las empresas en sus países y de alguna manera orientar a todo lo que a la estructura de las organizaciones de las bolsas de valores y sus organismos que las regulen. Sus principios básicos de este gobierno corporativo se basan en promover, en primer lugar, la transparencia y la eficacia de los mercados en su régimen legal, en proteger y resguardar los derechos del accionista, en buscar que esos derechos de los accionistas haya equidad de los mismos, no importa que sean minoritarios o que sean extranjeros, divulgar la información, que haya transparencia en los datos, delimitar y fincar bien las responsabilidades de los consejos de administración o de la administración único, reconocimiento de todos los derechos de las partes. Por ejemplo, en México, este Comité de Mejoras Prácticas Corporativas pues se fue integrando por funcionarios que cotizan en casas de bolsa, por la Bolsa Mexicana de Valores, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por la Asociación de Banqueros de México, por la Bolsa Mexicana de Valores, y de alguna manera este código, su última adecuación o ya su estructura final, pues quedó al principio o mediados del 2010, en que ya quedó como para su práctica en su mayor eficacia. ¿A quiénes aplica? Pues en un principio este código de mejores prácticas corporativas se fue a las empresas que cotizaban en bolsa, a sabiendas que el objetivo general era para todo tipo de empresas, grandes, medianas o pymes, pero bueno, partía principalmente a las empresas que cotizan en bolsa porque son precisamente las que generan el problema financiero o el error de Enron que generó las situaciones de quiebra de la bolsa y todo ello. Entonces, como el sistema financiero, inclusive por la ley de lavado de dinero, es parte de las cuestiones vulnerables, no nada más por cuestiones de narcotráfico, lavado de dinero,
sino porque es vulnerable de que cualquier acontecimiento extraordinario, social, político, económico y hasta por la pandemia, pues evidentemente la casa de bolsa sufre altas y bajas. No se diga ahorita, no al momento de la plática que estamos ahorita realizando por conducto de AFIME en este curso de estos temas, pues ahorita del día de ayer a hoy hay un efecto cada vez negativo en la Bolsa Mexicana de Valores, porque los efectos financieros y el estar inoperante de las empresas, algunas que han cerrado y que cotizaban en bolsa, pues evidentemente sus acciones, sus valores, su información financiera, conforme los gastos que siguen generándose aunque no haya ingresos, pues están de alguna manera generando una merma, modificando en forma negativa su información financiera, y evidentemente su demanda y su cotización en la casa de bolsa pues tienden a la baja. De igual manera, las empresas que no cotizan en bolsa y las pymes, pues aunque no repercuten en la bolsa, pero pues evidentemente la economía a nivel nacional, pues hay una baja de flujo de efectivo, hay un desempleo, hay muchas consecuencias económicas derivado de todo lo que es el COVID-19. Bien, pues después de que estamos platicando todo este rollo de la estructura, la generación, las causas, la exigencia de mejoras prácticas corporativas, la necesidad de un gobierno corporativo, pues en la siguiente lámina les presento lo que es precisamente el organigrama de un gobierno corporativo. En este organigrama, bueno, pues partimos como en cualquier organigrama de cualquier estructura, que el órgano supremo pues siempre van a ser los socios. Sin embargo, en cualquier organigrama, inclusive en la época cuando estudiábamos todo lo que era la estructura de sociedades, pues se nos decía que el comisario, de una u otra manera, era en línea staff, o sea, era línea de apoyo, no tenía nivel jerárquico, simplemente era un informante, un vigilante de lo que acontecía para informarlo en las asambleas. En el caso del gobierno corporativo, el comisario ya toma una responsabilidad mayor. ¿Qué pasaba antes del gobierno corporativo? Pues cuántas empresas se creaban, nombraban un comisario y ni siquiera el comisario sabía que había sido nombrado comisario en la empresa. Terminaba la vida de la empresa, la daban de baja, se cancelaba el registro y el comisario nunca se enteró. Otra circunstancia, había muchos socios que pues no tenían a alguien a quien poner y hasta cometían un error, una ilegalidad de declarar en falsedad ante fedatario público, poniendo un nombre de una persona que a lo mejor ni existía. Y como no había requerimiento para el comisario, pues así se iba la empresa con un comisario inexistente. Y si el comisario en verdad existía y conocía que era comisario o sabía que era comisario, pues en su vida firmaba un estado financiero, puesto que ni cobraba, y entonces pues no iba a presentar absolutamente nada. Y cuántos informes o cuántas actas de asamblea ordinarias se presentan y en ninguna de ellas aparece que el comisario firma o que presentó un informe de conformidad o de inconformidad de todo lo realizado por la administración ante los socios. Entonces prácticamente el comisario era como letra muerta en la mayoría de las empresas. Hablo pequeñas, no de las grandes empresas obviamente, pero pues país como México pues tiende el 90% a ser empresas familiares y empresas pequeñas en las cuales pues los socios son la propia familia y algunos nada más son prestanombres. Realmente el negocio pertenece a un solo dueño, que normalmente es el jefe de familia. Pues evidentemente la participación del comisario es absolutamente cero. Pero ya en la exigencia de lo que estamos planteando ya de empresas que ya estén vistas como auténticos corporativos, empresas serias, la exigencia del comisario no solamente es de que exista, que esté o que firme, sino que debe realmente cumplir una función de vigilancia, y en el momento que determine o que detecte alguna situación anómala, deberá detener esa operación y someterla a análisis ante el Consejo, o convocar o pedir que el presidente del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o presidente del Consejo de Socios, como sea, sean enterados para tomar las acciones adecuadas.
a tal grado que es en el manejo del gobierno corporativo el comisario, si es no conocedor de la materia de administración, contabilidad, fiscal o finanzas, no es la persona capacitada, tiene derecho a exigir que se le pongan asesores y auditores que lo apoyen para poder redactar el informe o para poder revisar lo que él considere que debe ser revisado, o los pone en una constante vigilación en la empresa para que le estén reportando al comisario, y por lo tanto el comisario, en resumen, recopilar todo el trabajo de su gente y presentar el informe al Consejo de Administración y que se presente en su momento dado ante la Asamblea de Socios, de tal manera que el comisario, una vez que firma su informe, que deberá firmar como exigencia en el gobierno corporativo, no puede argumentar que desconocía los actos o que no tenía conocimiento científico o técnico de lo que se estaba realizando, ya que tiene las facultades de contar con los asesores suficientes que requiera para que tenga fehaciente información y en claro entendimiento lo que se está desarrollando dentro de la empresa. Entonces aquí la exigencia del comisario es completamente absoluta, 100% participativa. De ahí, pues ya estamos hablando que a lo mejor requiere auditor, requiere un contador, requiere de un abogado, etcétera, de tal manera un equipo de trabajo para cumplir con sus funciones de comisario. Mientras tanto, el Consejo de Administración, independientemente de las funciones ordinarias, tendrá que recibir aprobación, recomendaciones por ciertos comités que el gobierno corporativo impone o recomienda imponer para que sea un buen gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que crea unos comités que van a estar en constante comunicación en la toma de decisiones o en las recomendaciones al Consejo de Administración. Este comité se llama de Evaluación y Remuneración 1, otro el Comité de Auditoría, otro el Comité de Finanzas y otro el Comité de Planeación. Algunos ven como un solo Comité de Finanzas y Planeación. Puede ser, eso no tiene cuestión de volumen de trabajo o de actividades o de proyectos que se separen o estén en conjunto. La cuestión es de que existen de 3 a 4 comités que van a interactuar con el Consejo de Administración para la toma de decisiones. Huella del error de Enron, de los errores que estamos hablando de la firma Arthur Andersen, es precisamente que surge el Comité de Evaluación y Remuneración, porque este comité se encarga exclusivamente de analizar cómo se va a evaluar y remunerar a los directivos, a los consejos directivos y a los socios. Va a estar al pendiente de que las remuneraciones, los emolumentos que se paguen, vayan de una o de otra manera, vayan acorde con las verdaderas capacidades económicas y con los resultados reales que generen las empresas, y no se cometan esos excesos, abusos que llevaron precisamente al fenómeno del destrozo de la bolsa de Estados Unidos y el quiebre de esta firma de despachos de auditores y contadores de Arthur Andersen, derivado de los abusos en cuanto a las autorremuneraciones que se les daban a los socios y directivos en cuanto a venta de acciones y demás pagos en exceso, más allá de la realidad de lo que producían esas empresas. Por lo tanto, este comité de evaluación pues se va a encargar precisamente de que no haya abusos en la pago de remuneraciones de monumentos y de dividendos, en su caso a los socios. Por otro lado, pues va a tener encima un comité de auditoría que va a exigir también, en su caso, el informe del auditor de parte del comisario, el informe del auditor interno y el informe del auditor externo. Como estamos viendo, se convierte en un comité donde va a recibir información de posibles 3 personajes que estén auditando con ópticas diferentes. No es lo mismo el auditor interno, el auditor externo y un auditor de un sheriff o comisario. Entonces, 3 ópticas que, si hay diversidad de opiniones, pues se tendrá que conciliar
para verificar los reales acontecimientos y poder cambiar o modificar y hacer recomendaciones al accionar del Consejo de Administración. Por eso el Comité de Auditoría es un comité que va a recibir y analizar estos informes o dictámenes que realicen los diferentes auditores. Estamos hablando del auditor del comisario, el auditor interno y el auditor externo. El Comité de Finanzas pues es el que va a cerciorarse de que precisamente las erogaciones y la planeación económica tanto de ingresos como de egresos pues vaya acorde con las capacidades de la empresa y con las necesidades de la misma. Y finalmente el Comité de Planeación partirá siempre de la revisión de cualquier proyecto de nueva creación, cualquier cambio de estructura, cualquier estrategia financiera, corporativa y fiscal, pasen por su aduana para verificar que no vaya a romper un esquema de legalidad y de veracidad en la información financiera. De tal manera que si vamos analizando lo que les voy comentando, cuando se celebre la Asamblea Ordinaria de Socios y presente el informe del Consejo de Administración, va a venir acompañado del informe del Consejo de Administración, el informe del comisario, el informe del Comité de Evaluación y Remuneración, el Comité de Auditoría, el Comité de Finanzas y el Comité de Planeación. 6 informes en su total que van a ser tema de discusión de una asamblea. Y con este elemento, si partimos de que eso va a suceder cada año, pues entonces es más que exigible que efectivamente haya una asamblea de socios ordinaria anualmente y no como hasta ahorita en muchos casos se presentaba, como comenté en algunos temas anteriores, que había despachos inclusive corporativos que cobraban por asamblea, pero hacían una asamblea donde aprobaban en una sola 10 años de informe de administración y de estados financieros. No podría ser así ya por su propia naturaleza, ya que cada año habría por lo menos, ahorita llevamos 6, pero esos 6 informes van a venir acompañados también de cualquier observación o recomendación de terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados? Los clientes, los proveedores, los acreedores y los propios empleados, que en un momento dado el comité de auditoría debe de generar un área que manifieste absoluta confidencialidad de cualquier informe que hagan precisamente en forma interna los empleados para evitar en un momento dado posible represalia contra él por informar una realidad, algo anómalo que esté sucediendo en su campo o su área de trabajo. No conforme con esto, el gobierno corporativo en toda su estructura, pues entonces ya estamos hablando de 6 informes más la recomendación de terceros que pueden ser, repito, clientes, acreedores, proveedores y los propios bancos. Estamos hablando de un sinfín de recomendaciones dependiendo de cuántos participen o deseen participar. Aunado a ello también se va a recopilar el informe del auditor externo y de aquellos consejeros independientes que precisamente por su característica de independientes permiten mayor objetividad en la apreciación, en las observaciones y en toda la recomendación que se tenga que hacer para la mejor toma de decisiones del Consejo de Administración. Parte de ello, pues ese consejero independiente puede ser el propio auditor externo o asesores donde precisamente nuestra profesión haría el papel más importante que tiene. Recordemos que el contador público como profesión es productivo, no nada más está enfocado a la materia impositiva, a la cual pues, tristemente en un momento dado muchos profesionistas se encasillaron, pero realmente somos gentes que somos una profesión que coadyuga para que las empresas sean prácticamente más productivas, y en esa función nos convertiríamos en consejeros independientes. Entonces, fíjense ustedes, auditores internos, auditores externos, consejeros independientes, recomendaciones de terceros, 4 comités, 6 informes. Pues imagínense todo eso en manos de observación de la Asamblea de Socios. Sería muy difícil o casi imposible
que todos se compusieran en contubernio para ponerse de acuerdo en presentar en forma conjunta una información alterada a los socios para su aprobación y consecuentemente su reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, ante cualquier tercero interesado. Sería muy difícil, ya que con todo este grupo de participación de personajes estamos hablando que no tienen un interés común. Sus intereses particulares son muy ajenos, posiblemente no haya un punto de interés mutuo, y entonces esto permita que, al mantenerse independientes sin necesidad de que se unan para un fin, ya sea tanto positivo como negativo, de la confianza que viene información completamente independiente, no manipulada, no maquillada, y por lo tanto le llegue a los socios una información realmente verídica y real, y cuando aprueben y firmen los estados financieros, pues tengan la certeza de que pues ellos no están ni engañados por todo su corporativo, y entonces hagan una aprobación real de sus estados financieros. Ya, si en un momento dado acuerdan otra cosa, pues evidentemente en el primer momento en que se reflejaba, se publicaba algo anómalo, distinto a lo que tenían de conocimiento todo este cuerpo de personajes que integran el gobierno corporativo, harán sin duda alguna, manifestarán su inconformidad, su denuncia correspondiente, y evidentemente se vendría abajo cualquier acción de intento delictivo que pudiera hacer la asamblea de socios, suponiendo que ahí fuera donde se desarrollara una intención para afectar o engañar en la información financiera. Si no es el caso, bueno, pues tendrán los socios la tranquilidad de que viene la información pues cotejada y confirmada y vigilada día con día con las diferentes estructuras de este gobierno corporativo. Nos queda claro a todos que implantar un gobierno corporativo, pues las pequeñas y medianas empresas, es un costo extremadamente complicado, caro y posiblemente inaccesible para las pequeñas empresas. Por consiguiente, cuando hablamos del derecho al cumplimiento, ¿qué es derecho al cumplimiento? El cumplir con todo. Esto se conoce más como compliance. Entonces, antes de llegar al compliance, donde el gobierno corporativo es una fase de ese compliance, pues entendiendo que no todas las empresas tienen el alcance suficiente para lograrlo, pues entonces nos vamos a tener que analizar los otros dos elementos. Para ello, pues vamos a identificar primero, sobre todo con el principal adversario, por decirlo de alguna manera, que es la desconfianza tal que se tiene a los contribuyentes, que la autoridad pues se ve o se siente amenazada en forma tal vez exagerada, pensando en que todo el mundo no quiere dar un recto cumplimiento a sus obligaciones, de tal manera que la autoridad pues siempre vivió lo que yo le llamo como una serie de fantasmas que la atormentaron durante años, como fue la documentación apócrifa, operaciones inexistentes, gastos excesivos, falta de control en la fecha de emisión de facturas, y todo ello pues se prestó pues, a muchas cosas que de alguna manera generaron generar gastos inexistentes y evidentemente como consecuencia un menor pago de impuestos, una defraudación. Por lo tanto, la autoridad pues, tuvo que reforzarse, con el paso del tiempo va estructurando, y a pesar de todo su esfuerzo, pues todavía no puede lograr erradicar la evasión y la defraudación fiscal. Sin embargo, busca unir determinadas disposiciones normativas para que en su conjunto todas coadyuguen desde su ámbito de su competencia la aplicación necesaria para poder controlar el accionar de los particulares. De alguna manera la autoridad se ha reforzado con la creación de la Ley Nacional de Decisión de Dominio, la aplicación directa sobre el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, y pues
desgraciadamente hasta con la Ley de Seguridad Nacional, que a ese grado llegamos con toda la reforma penal fiscal que venimos sufriendo y transformación desde el año pasado. Esto se deriva de razonamientos netamente jurídicos que llevan una connotación o una consecuencia fiscal. Para poder entender todos estos fantasmas de la autoridad y las consecuencias que generaron y que dieron pauta y que también se espera que el gobierno corporativo coadyuve, así como una buena implantación de control interno y un buen análisis de riesgo, bueno, pues vamos a analizar ciertos puntos que considero que son relativamente, o yo diría no tan relativos, sino bastante importantes, recordar algunos puntos. En materia civil se conoce que la forma por excelencia de extinguir una obligación es el pago. Si yo hago una compraventa, recibo el bien y pago, en ese momento se culmina la operación porque la persona queda contenta con mi dinero y yo quedo contento con su producto. Entonces en ese momento esa operación de compraventa se consumió de una manera instantánea a través del cumplimiento de ambas partes, yo con la satisfacción del bien y el otro con la satisfacción del pago. Entonces, al pagar ya se extingue la obligación porque estoy pagando por algo que debo, algo que recibí o algo que me dieron o un servicio prestado, y entonces lo cumplo o lo realizo cumpliendo mi obligación generada por lo que recibí a través del pago. Eso permitía que en un momento dado, cuando hacíamos una erogación de carácter fiscal, pues no tenía mayor cuestión que el hecho de que se reflejara en un estado de cuenta bancario a través de revisar una póliza de cheques o una póliza de egresos con una transparencia, un pago realizado a la cuenta de un beneficiario que vendría siendo el proveedor del bien o servicio que nos daba, acompañado con su factura, ahora mejor conocido como CFDI, y dábamos por extinguida la obligación por esa simple naturaleza de la extinción de las obligaciones que era el pago. Con la estructura y la modificación de todas las leyes en general y principalmente las leyes fiscales y las leyes que se suman en materia de vigilancia o de sanción a la evasión y defraudación fiscal, se vuelve la exigibilidad mucho más mayor o mucho mayor que un simple pago, porque el hecho de los fantasmas que ya mencionamos que le pegaron a la autoridad, como es el de facturas apócrifas, como es la acción delictiva de engañar con pagos inexistentes, operaciones inexistentes, pues entonces la autoridad señaló que no solamente el pago era suficiente para la materialidad del acto, para dar certeza jurídica de que ese acto o esa operación jurídica o ese acto jurídico fue efectivamente realizado. Por tal motivo, para que una erogación, la autoridad fiscal reconozca la deducción para efectos fiscales, pues va a tener que, además del pago, ver todos los demás elementos probatorios que demuestren que efectivamente el acto fue realizado. En nuestra siguiente lámina podemos ver que algunos elementos, como pueden ser todo el carteo que haga por correos electrónicos, las entradas y salidas de almacén, el flete de la mercancía pedida, el propio pedido, el contrato, el CFDI, la factura, fotografías, manuales, infinidad de comprobantes que se vean que efectivamente lo que dice el CFDI que se hizo realmente o efectivamente sí se realizó. Eso rompe y busca que coadyugar la autoridad con esos elementos para que en coordinación con las demás disposiciones normativas se demuestre la materialidad del acto y no caigamos en una evasión, una defraudación fiscal y por consiguiente también un desconocimiento de la derogación por ser una operación inexistente, como lo señala el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación.
Todos estos riesgos a los que nos estamos refiriendo, pues ya sabemos que los podemos encontrar en todas las compras y gastos que no tengan, que vengan sin soporte documental, en todas las compras y gastos que se hagan en efectivo, en los gastos no deducibles sin comprobante fiscal, en los gastos no deducibles sin requisitos fiscales, en los precios de transferencia o precios de mercado, en las compras y gastos sin registros contables. Ahí vamos a encontrar, ahí nada más ahorita haremos una observación, que tenemos dos tipos de gastos no deducibles. Unos que simplemente no existe comprobación y otros que no cumplen con los requisitos fiscales. Los que son sin comprobante, pues al final pueden generar consecuencias mayores, hasta con la sospecha de un dividendo ficto y que nos genere un impuesto corporativo, que ya sabemos que es bastante elevado porque se piramida el impuesto. Entonces hay consecuencias en todo ello, independientemente del no reconocimiento de la deducción, pues también hay consecuencias como impuestos corporativos o sospechas también de remuneraciones escondidas y la evasión de las cargas de seguridad social, y problemas también en su defecto con la liquidación de los trabajadores. ¿Cómo podemos solucionar todo esto partiendo del cumplimiento de todo del derecho de cumplimiento? Pues la solución es un camino preventivo, dividido o integrado a través de lo que se le llama compliance, y que abarca el gobierno corporativo, el análisis de riesgo y control interno. ¿Por qué lo dividimos o por qué lo recomendamos o por qué lo señalamos dividido en tres partes? Porque como vimos, una parte como para dar certeza jurídica y financiera a la información que presentan las empresas, pues no todas las empresas pueden cumplir con el gobierno corporativo. Entonces, las que carezcan de la capacidad económica para estructurar un gobierno corporativo, sin duda alguna, pues van a tener que recurrir a otras formas para soportar su información, y para ello, pues a lo mejor van a hacer un análisis de riesgos y finalmente la implantación de un correcto control interno de la información. Esta cuestión de el establecer todo un compliance, pues que busca, pues facilitar resoluciones contra acciones de la autoridad, contra los propios tribunales, y también facilitará las acciones y recursos que se hagan ante las propias autoridades hacendarias, como aclaraciones, como ante la PRODECON los acuerdos conclusivos, y sin duda alguna cualquier medio de defensa. Todo esto derivado de la integración de un correcto programa de compliance. ¿Qué es el compliance? Se deriva del derecho sajón, como platicamos, y es el correcto cumplimiento normativo de las obligaciones legales contrarias a las fiscales corporativas, administrativas, mediante un análisis de riesgos y el implante del control interno en las estructuras de todos los entes económicos y sus procedimientos. Dicho de otra manera, el compliance, desde su estructura del derecho sajón, deriva de to complete which, cumplir con, to complete which, cumplir con. Eso es lo que significa en simples palabras la palabra compliance, generado del derecho sajón. Estas principales acciones que busca el compliance es implantar el gobierno corporativo, generar un análisis de riesgos y, como consecuencia de ello, para evitar en un futuro, pues implantar un correcto de control interno. En un control interno, como nos enseñaron en la escuelita, sino un control interno de flujo de información comprobatoria de material del acto por cada operación total o significativa que vayan realizando estos entes económicos. Por lo tanto, en el gobierno corporativo, pues como inicial de todo esto, pues va a servir para la toma de decisiones, para el mecanismo de control correcto de la dirección ejecutiva, el cumplimiento normativo del compliance, las relaciones entre los principales órganos de convenio de la sociedad. ¿Cómo lo va a hacer este compliance? ¿Cómo va a funcionar? Pues va a tener un consejo de administración competente, democrático, capaz, eficaz,
dentro del mismo Consejo de Administración, incluyendo comités de auditoría, con procedimientos documentados, tener disciplina en el proceso para administración, en el manejo del flujo de la administración para toma de decisiones, con herramientas para facilitar la acción efectiva del propio Consejo, implementar mayores transparencias en las empresas. ¿Para qué? Para buscar beneficios. ¿Beneficios cuáles? Equidad entre los accionistas y protección de todos sus derechos, visión independiente que facilite la transparencia y seguridad en la información, permitir la realización de proyectos de inversión atractivos con cifras reales para que puedan ser consumables, para que sean factibles y realizables, una correcta clasificación, optimización de todo el crecimiento operativo, se promueva la inversión, la coordinación de los distintos puntos estratégicos, los accionistas, los órganos de administración, la rendición de cuentas, evitar conflictos con todas las familias de inversionistas, finalmente, y lo más importante, una certeza ante las autoridades de materia legal de todo tipo, mejorar obviamente con ello la imagen de la empresa, ver un potencial de crecimiento y sin duda alguna permitir incorporar un valor real de los intangibles como son la marca y el crédito comercial. La OCDE, para dar cumplimiento a todo esto, desde el 2012 emitió unos principios básicos que se llaman de equidad, de transparencia, de rendición de cuentas y de responsabilidad. Sin embargo, pues hay que recordar que también emana de un código de mejora de prácticas corporativas que lo recomienda desde 1999, como ya dijimos, la OCDE, y que en un momento dado busca emitir este código. Es de carácter voluntario para las empresas, pero que hace recomendaciones que al final de cuentas, para que quien lo implante, pues tendrá aceptación en la Bolsa Mexicana de Valores y demás organismos que observen y que le aprueben o que en un momento dado lo requieran. En noviembre de 2006 se publicó en 7 capítulos 47 prácticas o recomendaciones. En el 2010 se dio otra versión en que en 7 capítulos se dieron 51 prácticas o recomendaciones y fueron emitidas ya todos sus anexos a partir del 30 de abril del 2012, en el cual los puntos importantes de recomendaciones de mejoras prácticas corporativas es generar un encargado o un oficial de cumplimiento, porque va a vigilar que independientemente de la existencia de un comisario, va a desarrollar, mantener, revisar todas las políticas, procedimientos de operación general que realice la empresa, mantener el día a día las operaciones con los programas ya preestablecidos, manejar estándares de conducta de aplicación para cada uno de todos los empleados, colaboración en elementos de riesgo, la vigilancia, el capital humano, vigilar todos los elementos que ayuden, coadyuvuen para que haya armonía en el desenvolvimiento de las actividades dentro de la empresa, con tener la oportunidad también de realizar todas las consultas que considere a los abogados corporativos, a los asesores para el correcto cumplimiento, responder o aclarar o hacer las recomendaciones necesarias en caso de que haya cuestiones de supuestas violaciones a las leyes, vigilar el sistema de manejo de todas las violaciones, como de violaciones de todo modo se va a estar atendiendo cualquier situación legal que se vaya presentando en contra de la empresa. Bueno, son infinidad de cosas que el gobierno corporativo nos está dando, como establecer, también dirigir una línea hotline de cumplimiento donde se reciba toda la información, inclusive anónima, para ser sujeta de revisión por mismo y las recomendaciones en un momento dado. Instituir un programa efectivo de comunicación de cumplimiento con la organización que incluye el uso precisamente del hotline, darle prioridad al conocimiento de estándares de conducta, a los temas de cumplimiento actuales y futuros, así como a las políticas y procedimientos que realiza la empresa.
trabajar en conjunto con un departamento de recursos humanos, monitorear el desempeño de programas de cumplimiento. Como ven, es una serie que se suma este oficial de cumplimiento a los costos que ya generó, como vimos en el organigrama, porque este personaje, con todas las funciones que les estoy planteando que está realizando, pues evidentemente también tiene un costo. Entonces, esto sumado a lo que ya platicamos es el reflejo claro de lo difícil que todas las empresas establezcan el gobierno corporativo. No, tenemos que mencionar, porque efectivamente debemos de optimizar las empresas con tendencia a crecimiento y puedan ir fincándose paso a paso las estructuras para que al final, en forma paulatina, esas empresas pequeñas se vayan incorporando a la estructura de un gobierno corporativo en la medida de su crecimiento. Y eso en términos generales, nada más para ver el alcance y lo que representa toda la estructura del gobierno corporativo. Pero dijimos claramente que el compliance va y conlleva varios aspectos, dos más, los cuales las empresas pequeñas o medianas hacia abajo, pero medianas y pequeñas, pueden llegar a poder así ser realizables, como es un análisis de riesgos y la implantación del control interno, donde no van a generar todo lo costoso al gobierno corporativo, pero van a sembrar las bases para una certeza jurídica y contable y financiera de toda la información que se genere. Por lo tanto, qué mejor que hacer un gasto o una estructura, puedes llamarle auditoría legal, auditoría operativa, como quieras, pero en conjunto vamos a llamarle un análisis de riesgos que va a involucrar el campo corporativo, el campo mercantil, el campo fiscal, laboral, civil, penal, administrativo, etcétera. Como ejemplos de cada uno de ellos podemos decir que en materia corporativa, pues vamos a hablar y revisar la aprobación de los estados financieros, el reparto de dividendos, ver que se esté cumpliendo, en que esté todo lo que se realiza, las actividades sean parte del objeto social, establecer bien y revisar la estructura en cuanto a facultades del gobierno corporativo, en cuanto a aumentos de capital, etcétera. Son funciones de análisis de riesgo corporativo. Por otro lado, tendremos análisis de carácter mercantil, que en unos minutos pues trataremos de explicarlos para darle conclusión a esto y nos llevemos todo una semblanza de lo que es esta estructura hasta llegar a lo que es la liquidación de sociedades. En el aspecto de análisis de riesgo mercantiles, pues es, por ejemplo, revisar la revocación de poderes. Aquí vamos a poner un ejemplo. Revocar un poder no significa nada más hacerlo antefedatario y quitarle el poder y dárselo a otra persona. También implica recopilar el poder que le dimos a esa persona. ¿Qué tal si en el Inter sigue haciendo en nuestro nombre operaciones, por ejemplo, acciones de cobranza en efectivo, y ya no vamos a ver a la persona y se llevó el efectivo? Entonces, la revocación de poderes lleva un proceso, no solamente de revocar el poder, sino también identificar y recopilar el poder que se le dio, porque al fin y al cabo es un documento de la empresa. También vigilar si están canceladas las fianzas y seguros de aquellas que ya hayan vencido y por consiguiente no aparecer sobreasegurado o sobreafianzado. También verificar que las garantías que se hayan otorgado o que nos hayan otorgado pues estén de alguna manera vigentes y que no hayan sido enajenadas o dadas en garantía a otra persona y no caer en un posiblemente fraude. Ver la cancelación de hipotecas, cuántas veces hipotecamos por un crédito, terminamos de pagar y no saneamos la liberación de gravamen ante el registro público por no hacer un gasto notarial, entonces hay que revisarlo. También revisar los títulos de créditos a cargo, los títulos de crédito a favor. Ya hemos platicado en algunos otros momentos, inclusive en un curso que ofrecimos de manera gratuita, el efecto de los títulos de crédito, los momentos de prescripción, la prescripción de la acción cambiaria y la prescripción final del documento. En la prescripción de acción cambiaria tenemos 3 años a partir
de la fecha de vencimiento del documento. Tenemos 3 años en el cual podremos exigir en vía sumaria el cobro del título por la simple literalidad y autonomía que tiene. Si dejamos pasar los primeros 3 años, ya entramos a un juicio ya no sumario, se nos va a un ordinario mercantil, donde vamos a entrar a todo un proceso de demanda con todos sus procedimientos para y acreditar realmente cómo se motivaron los hechos, y de alguna manera pues ya será un costo más bromoso, más difícil, y si se nos pasan los 5 años pues perdimos prácticamente todo el derecho a cobrar el título. De igual manera, cuando lo tenemos en nuestra contra, pues también vigilar en un momento dado, si tenemos un pasivo y ya van pasando los años, pues a lo mejor estamos al pendiente de que pasen para en un momento dado pues salvarnos del cumplimiento de una obligación, o bien prever que estamos en un procedimiento en que no los pueden cobrar en forma inmediata porque estamos en los primeros 3 años, que es la parte de la acción cambiaria. De igual manera, pues debemos estar analizando la revisión de los contratos de compraventa mercantil para ver si no estamos cayendo o no se está cayendo alguna de las partes en algún tipo de incumplimiento. No por demás, queda también revisar los compromisos a futuro, como un contrato de promesa de compraventa, revisar los fideicomisos y así una infinidad de recomendaciones o de análisis de riesgos que se van a tener que hacer en materia corporativa, en materia mercantil. En materia fiscal, pues ya ni se diga, tendríamos que revisar los dictámenes obligados, si hay diferencias de dictamen, ver que aquellos se hayan cumplido, se hayan pagado las diferencias, cualquier pasivo fiscal esté aclarado, esté saneado, declaraciones estén presentadas, aclaraciones pendientes, algún acuerdo conclusivo que esté celebrando la Prodecon esté terminado, o si ya de plano estamos en instancias ante juicios de nulidad o en amparo, pues ver la situación real que nos encontramos. Por otro lado, pues debemos de revisar los poderes que se hayan dado, de revisar los contratos en materia de arrendamiento, los contratos de mutuo, de comodato y cualquier otro contrato que se haga considerado asuntos civiles. No está por demás, aunque no es un campo de acción y tendríamos necesidad del apoyo del especialista, pues también ver los riesgos en cuanto a denuncias penales fiscales, cualquier juicio que estemos en proceso, cómo va el resultado, cómo está el panorama de éxito, de fracaso en los juicios. Ya no se diga análisis de riesgo en materia laboral, donde nos vamos a tener que analizar si están plenamente bien integrados los expedientes laborales, si los contratos laborales van acorde con el sueldo, con el contrato, con la tarjeta de percepción, con la dispersión de nóminas, con la base de cotización de salario mínimo, ya ni se diga, ver la posible relación que exista con los sindicatos, a ver cómo van las demandas, si tenemos laudos en contra, todos los pasivos laborales, analizar el pasivo laboral. Ya sabemos que el pasivo laboral siempre será el total de la nómina que en un momento dado tienes, y como si pretendieras liquidar a todos, evaluar cuánto te costaría tu pasivo laboral para saber proyectar, generar reservas, etcétera. Ver si tenemos o estamos en algún proceso de recurso de inconformidad o juicios ante el propio Seguro Social. En fin, entre otros también recursos administrativos, juicios de nulidad, procedimientos de control interno. Como ven, el análisis de riesgos es una labor, una auditoría legal, es una auditoría operativa, es una revisión no de muestreo, es una revisión prácticamente al 100% para tener certeza jurídica del estatus legal financiero que está la empresa. Y evidentemente esto desprende que una vez realizado el análisis de riesgos, tomadas las medidas correctivas o preventivas adecuadas, pues para que en un futuro no suceda y se tenga pleno conocimiento del momento y haya, como dice el gobierno corporativo, una plena comunicación entre todos los órganos de gobierno, entre todos los entes y la estructura de las empresas,
pues tendríamos que implantar un control interno basado en una reestructuración del organigrama, en manuales de políticas, de procedimientos, en los perfiles de puestos, en los análisis de impuestos, en el control y administración de compras, producción, almacén y ventas, etcétera. Una serie de situaciones que nos generan la necesidad de establecer controles para tener la certeza inmediata de que todo lo que está sucediendo está bien controlado. Una vez que ya cumplimos con este compliance, to complete with, cumplir con todo, podríamos decir que tenemos bases para dar una información sólida. Teniendo una información sólida, pues se pueden tomar decisiones correctas, apropiadas, y que de alguna manera pues no haya minimizar el riesgo de error en la toma de decisiones. Y hablando de toma de decisiones, considerando las circunstancias tan especiales que estamos viviendo con la pandemia, el famoso COVID-19, pues podemos caer en que teniendo la información adecuada o aún no teniéndola, pues puede generarse una asamblea extraordinaria en la cual se genere pues una decisión triste de cerrar un negocio, de liquidar una sociedad. Por lo tanto, pues caeríamos en una causal de las causas de disolución de las sociedades, que entre otras es porque expira el término fijado. Hay veces sociedades que dicen duración de la sociedad 50 años, y bueno, pues ya se dieron los 50 años y entonces pues expira el tiempo terminado para que la sociedad termine su vida, pues por haberse terminado también o consumado el objeto de la sociedad, o por no poderlo terminar, por acuerdo de los socios, que esto podría ser cuando es voluntario, cuando hay diferencias entre ellos, o porque definitivamente ya no quieren seguir, porque también la sociedad tenga inferior al mínimo, o porque haya caído en la famosa quiebra técnica con pérdida de más de 2/3 partes del capital social, o finalmente entró a concurso mercantil y por resolución judicial pues se determinó que la sociedad debe de liquidarse. También se puede dar por la muerte, exclusión de alguno de los socios, y a todo tipo de socios en los casos de sociedades de personas, y los socios comanditados son los que por su causa de muerte en un momento dado puede haber una disolución de la sociedad. La disolución, al igual que la escisión, la fusión, la transformación y todo, debe inscribirse en el registro público de comercio. Y finalmente, pues cancelar ese registro público de comercio una vez que ya se cumpla la eficacia del plazo, o sea, ya sea haga eficacia plena la inscripción de la disolución de la sociedad. En ese momento se dará automáticamente la cancelación. Bueno, automático, una vez que registrada, se procederá a la liquidación, ya a la cancelación del registro público de comercio. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, pues el proceso de liquidación se genera con una asamblea extraordinaria en donde se acuerde la disolución de la sociedad, en la cual se revisarán los estatutos y se dará nombramiento al liquidador o los liquidadores. Ahí, en el nombramiento de liquidadores, se puede dar el supuesto de que en los estatutos solo sea un solo liquidador, solo permita a la sociedad de estatutos que exista un solo liquidador, o bien haga mención de el plural, que pueden ser liquidadores, y entonces podrán ser los liquidadores que consideren pertinentes para llevar todo el proceso de liquidación de la sociedad. También hay que revisar, lo comenté en algún momento dado, el hecho de que por circunstancias como ahorita el COVID-19 entres en ese proceso, pero el socio no pueda acudir para cumplir con su voto y en un momento dado afectar la legalidad de la sociedad, de la asamblea, pues entonces podrá en un momento dado nombrar a alguien que lo represente ante la asamblea. Y si en este caso los estatutos se contempló que para ser representante de socios de una asamblea sea con una carta poder simple, bueno, pues podría subsanarse el hecho de su ausencia, más ahorita que si el socio es extranjero. Platiqué al principio
de que está en un caso de disolución en que los socios son extranjeros y que ni pueden salir de su país ni ingresar al nuestro, y entonces vía paquetería nos van a otorgar una carta poder a uno de mis socios del despacho para que en un momento dado los represente en la asamblea, puedan firmar en su voto, en el cual ya de antemano sabemos que el objetivo final de esa asamblea es que se acuerde la disolución de la sociedad. En este caso, los administradores, mientras no se han nombrado los liquidadores, el administrador o consejo de administradores seguirá con todas sus facultades vigentes hasta en el momento en que se nombren los liquidadores. Por lo tanto, se le entregará toda la contabilidad, libros y registros a los mismos. Los liquidadores concluirán con los cobros y pagos de la sociedad hasta terminar. Pagados los pasivos, se liquidará si todavía hay dinero a los socios y deberá conservar el liquidador 10 años a partir de que la fuerza sea liquidada a la sociedad, 10 años conservar toda la documentación. Y finalmente se procederá a la cancelación del registro público de la propiedad. En este proceso, pues, hay muchos análisis y se tendrá que revisar todo el tracto sucesivo que se le vendría dando a la vida de la sociedad, desde su constitutiva, sus asambleas ordinarias, sus asambleas extraordinarias y finalmente la última asamblea extraordinaria donde se acuerde la liquidación de la sociedad y retomándose los acuerdos y modificaciones a los estatutos para no encontrar ninguna traba que en un momento pudiese ser un elemento que nulifique el accionar o la intención de la asamblea, como es la liquidación de la sociedad, porque el procedimiento fue ilegal y además no caer en alguna ilegalidad como declarado en falsedad ante fedatario público, porque recordemos que en el proceso de liquidación tendrá que también ahora registrarse mediante la firma electrónica en el portal de la Secretaría de Economía, y un personaje que siempre va a estar atento a lo que esté sucediendo de estas liquidaciones, pues es sin duda alguna la autoridad hacendaria. Y en el caso de que haya pasivos pendientes, pues tomar acciones a seguir. Cabe la pena recordar que en el caso para la liquidación de los pasivos de las empresas, aún en proceso de liquidación, ya sea por resolución o por acuerdo, la prelación de deuda siempre será en primer lugar los trabajadores, después las contribuciones de carga social, después los impuestos federales y los impuestos locales, y en último lugar, bueno, las empresas van a tener que enfrentar que aunque busquen la liquidación de la sociedad por acuerdo de voluntades, pues se van a encontrar que en el proceso pues puede haber mucha oposición de terceros, derivado de que el incumplimiento es la causa de la disolución. En este caso, aún en el proceso que entren en liquidación, pues los terceros afectados van a oponerse hasta que se dé garantía del cumplimiento de sus deudas. Eso va a retrasar este proceso sin duda alguna. Y evidentemente, bueno, pues el SAT estará pendiente ahí si tiene créditos fiscales. Como vemos, COVID-19 va a obligar a muchas empresas a hacer adecuaciones de carácter corporativo, de carácter legal, en el sentido de que pues buscará la manera de reforzarse para no caer ante las garras de un tercero que en un momento dado pues no le puedan cumplir y se vean involucrados en concursos mercantiles y finalmente en una liquidación de una sociedad. Hay muchos puntos en particular que cada caso se van presentando. Las últimas recomendaciones que les voy a dar es en el sentido de que hay que revisar todo el tracto sucesivo de las actas de asamblea, desde la constitutiva, las ordinarias, las extraordinarias y hasta la asamblea de liquidación, para que todo ese proceso se lleve de la manera legal más eficaz y en un momento dado pues el procedimiento se cumpla y no haya ninguna falsedad ante fedatario público. De igual manera, la pandemia pues también va a generar que muchas de estas cuestiones sea difícil llevarlas a cabo, en virtud de que tenemos ahorita pues cerrados el registro público, pero podemos ir avanzando
preparando las actas y en un momento dado, si algunas notarías están trabajando con guardia, pues podemos ir agilizando todo el procedimiento. Bien, pues esta es una semblanza, una plática que en un curso presencial tendríamos la oportunidad de interactuar en cuanto a preguntas, respuestas entre casos particulares que se les vayan presentando a todos ustedes. Ahorita, derivado de la pandemia, pues estamos ofreciendo esta plática pues en uno de los tantos proyectos de AFIME de mantener toda la capacitación y la información lo más oportuna que tiene a toda la membresía. Entonces agradezco una vez más a la Academia Fiscal Mexicana la oportunidad y la confianza que me tienen para darle diferentes pláticas de cursos que ahorita pues de alguna manera es información que va aparejada con la situación que estamos viviendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.